Bariloche, décadas después, me parece una idea sensacional. Viste que estamos un poco en esta de volver a lo analógico, a lo retro, a lo vintage, ¿no? Esta hiperconectividad que nos ha llevado a un extremo que necesitamos como tocar tierra. Y esto me parece una gran idea también en ese sentido. Ya estamos en comunicación con Javier Pascual, que es el CEO de Human Travel, fundador del programa Old School. Bienvenido a Coworker, Javier. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Excelente. Bueno, Javi, quiero que nos cuentes un poquito cómo nace esta idea de hacer viajar a los adultos, ¿no? Que quieran volver a Bariloche en modo egresados. Esta idea nace del equipo, que ya entre todos, casi todos tenemos casi 3 décadas de antigüedad en lo que es la industria de viaje de egresados a Bariloche para adolescentes. Y nace desde esa observación que tenemos de entender que así como podemos lograr una energía en el viaje egresado con los chicos de 17 años, también tenemos la capacidad de poder lograrla para aquellas personas adultas que quisieran volver a vivir esa experiencia, entendiendo también que el que extraña Bariloche no solamente extraña el destino, sino que también extraña un poco cómo se sentía en ese momento que hizo su viaje egresado, ¿no? Cómo vivía la vida y desde qué lugar tenía su disfrute. Entonces, un poco desde esa mirada creamos esta nueva categoría en nuestro país, que es la categoría de regresados, que sería así como una primera, segunda vez, que la llamamos. Ahora, ¿qué hace la gente, no? Cuando se sube al micro, al avión, digo, ¿entra en modo adolescente o recuerdan a ese adolescente guardado o tardan en romper el hielo? Mira, generalmente existe esa creencia de que no vamos a ser los mismos, todos cambiamos y a los pocos minutos te das cuenta que lo viven igual y que se llevan de la misma manera que se llevaban cuando iban al colegio secundario. O sea, en muy poco tiempo vuelven a compartir y vuelven a disfrutar tal cual se sentían en ese momento. La verdad que es más una creencia limitante de creer que como adultos hemos cambiado un montón y la esencia yo creo que no se pierde, y este es el claro ejemplo, el viaje de egresados para adultos, de que es así como nosotros pensábamos. Y también apelar mucho a la nostalgia, ¿no, Javi? Porque mencionar los boliches, Bypass, Rocket, Grisú, Cerebro. Qué lindo. Bueno, volver a esos lugares, ¿no? ¿Cómo se adaptan también los boliches para un público de 40, 50, 60 años? Sí. Sí, la realidad es que la ciudad de San Carlos de Bariloche tiene muchísimas alternativas. Las discotecas están en funcionamiento para egresados. ¿No te dejan pasar a los regresados? ¿Qué onda? Sí, ¿Nos dejan afuera? Viajamos en temporada fuera de temporada alta de chicos adolescentes, donde las discos ya no tienen ese público de chicos de 17 años. Entonces obviamente nosotros podemos recrear muchísimo mejor lo que fue el viaje de egresados, y después también hay alternativas de discotecas nuevas y de bares que arman toda una ruta de lo que hoy se denomina de cerveza artesanal, para que aquellos que vuelven a San Carlos de Bariloche tengan un poco de lo que había en esa época, pero también puedan disfrutar de lo nuevo que tiene la ciudad preparado para ellos también. Sí, y te tengo que pedir un favor. A ver, porque el otro día me enteré, yo no lo podía creer, me enteré hablando con amigos míos que sus hijos egresaron y fueron a Bariloche, que hoy en día todas las compañías de turismo que organizan los viajes a Bariloche los llevan en avión a los chicos. ¿Puede ser? ¿No va más en micro? ¿Puede ser? ¿Lo perdimos? Sí, lo perdimos. No, Sí, pero mirá, yo viajé en el 99 y ahí ya se empezaba a usar el avión. Bueno, yo pero ahora me contaron que ya no va más en micro, es todo avión. No, ¿Sí? no tanto por eso, sino porque ya no es una alternativa el directamente. micro. Entonces les quería pedir a él que dentro de esto de re viaje egresado, volver al micro. bueno, llévenlos en micro. El viaje en micro es fabuloso. Yo recuerdo que el viaje yo quería de ida, hacer un micro. el viaje de ida en micro es fabuloso. Son 30 horas que te divertís las 30 horas. Y el viaje de vuelta es dormir las 30 horas por volver roto de toda la semana. ¿Volvió? Ahí volvió Ahí está. Javi Pascual, estábamos hablando con el fundador Javi, de este ahí programa está. Old School, de los regresados, la tendencia que propone justamente volver a Bariloche décadas después y recordar viejas épocas. Lo que te decía Javi, esto de que ahora los viajes egresados de los adolescentes son en avión, no los llevan más en micro, me contaban. ¿Puede ser que sea así?
Mira, la realidad es que existen las dos modalidades de viaje, pero un 80% de los chicos ya hace varios años que opta por la transportación aérea, que le permite poder disfrutar mucho más de la estadía en la ciudad y llegar mucho más descansado. Hoy la modalidad del aéreo te da esa posibilidad y es más accesible que quizás hace algunas décadas atrás. Entonces hoy como que el mercado se ha acostumbrado a optar por la opción aérea. Cuando yo nosotros este programa también lo tenemos armado en aéreo. No, bueno, eso te iba a decir. Tenés que armarlo también en micro, ofrecerle que puedan ir en micro. El viaje, cuando yo me fui a Bariloche hace 30 años, no existía el avión, era todo micro. El viaje en micro está buenísimo, la ida. A la vuelta es para dormir, porque volvés roto. Pero el viaje de ida es fabuloso, viajar con amigos en el micro, por más que sean 30 y pico de horas. No sé si igual el espíritu es el mismo que en tu época. Siento que hoy los pibes ya no les interesan mucho el viaje los pibes no saben, en micro, sino llegar. Quieren llegar y, como dijo él, llegar y disfrutar más tiempo, que lo entiendo, pero el viaje en micro está bueno. A mí me encantó el viaje en micro. Mirá, yo viví las dos etapas, he vivido muchísimos años en transporte terrestre este modelo de viaje y lo he vivido también muchísimos años en transporte aéreo. Y yo siempre digo que el viaje de egresados es en San Carlos de Bariloche. O sea, ni arriba del micro ni arriba del avión. El viaje de egresados es ahí, si bien en su momento el transporte terrestre le daba ese bonus de diversión que vos me mencionás en el viaje de ida, el máximo disfrute está en la ciudad y viajen por el modo de transporte que viajen. Sí, eso estamos de acuerdo. Lo que se vive es en el destino y después queda a gusto de cada uno. La verdad es que ya hace algunos años que se estila el viaje aéreo y ya como que quedó medio establecido que el viaje es de esta manera, pero sí, hay un porcentaje que todavía elige el micro. Para pero mí el viaje empezaba cuando te subías al micro. Ahí empezaba el viaje. Cuando el micro llegaba a la puerta de tu colegio, porque el micro te iba a buscar a la puerta del colegio. Era otra adrenalina. Claro, y estábamos todos en el colegio esperando que llegue el micro para irnos a Bariloche. Con esa emoción. Claro, ¿no? Pues si te subías al micro ya empezaba el viaje. Javi, pero vemos que los chicos también generan ese mismo tipo de adrenalina cuando pasan a la sala de preembarque o cuando están caminando por la pista para subir al avión. O sea, existen hoy quizás otras cosas que nosotros cuando éramos chicos no las pudimos vivir porque nuestros viajes eran en micro y hoy los chicos en esta modalidad también disfrutan muchísimo. Mencionás también, Javi, me interesa una parte que tiene que ver con adaptar los viajes según la década. Es decir, si sos promoción 80, 90, 2000, ¿cuál es la promoción más descontrolada con la cual te hayas encontrado o la más nostálgica? Yo creo que el corazón es la generación del 90. Si bien nosotros tenemos salidas armadas en la década del 80, la década del 2000, la década del 2010, es re noventoso, si tuviera que elegir una, creo que la del 90 tiene un bonus. Es el corazón del producto. No porque los demás no se diviertan, sino porque creo que los 90 tuvieron otras cosas que el resto de las décadas no tuvieron. Y eso se nota sobre todo en la música y el contexto es fundamental. ¿Y cómo lo adaptás, para una promoción 90 y pico? ¿Qué onda? ¿Qué cambiás? ¿A qué recurrís para la nostalgia? Más allá de la música. Sí, la realidad es que el punto fundamental es la música, ¿no? O sea, lo vemos con todos. Cuando llega a San Carlos de Bariloche, donde hacen los quiebres, siempre son por cuestiones musicales, de temas que hace 1000 años que no se escuchaban, que no se bailaban, o las fiestas temáticas que nosotros tenemos preparadas para poder desarrollar la parte nocturna del viaje, hace que sea súper nostálgico y está armado desde ese lugar, ¿no? O sea, desde las temáticas, desde la música, y después la realidad es que las salidas y las excursiones que tienen son prácticamente parecidas para la década del 80 como para la del 2000, porque las excursiones a lo largo de estos 40 años que se hacen los viajes egresados son siempre más o menos las mismas. Ahora, ¿el ritmo de fiesta es el mismo? ¿La energía es igual? ¿O el cuerpo pide un itinerario más diurno, premium? Porque ya nos aborrecemos a esta edad, ¿viste? Con algunas cuestiones. Sí, pero los que viajan y dejan todo. Es un formato de 4 noches
a lo largo del año, y un formato de 8 noches en versión verano, más modo vacaciones regresados. El formato que tiene más salidas es un formato de 4 noches, y en esas 4 noches se deja todo. Claro, todo dado. Nos sorprende Ese porque es el lema. El horario termina siendo un horario mucho más amplio del que nosotros pensábamos que íbamos a poder aguantar todos, ¿no? Porque nosotros también. Ahora, ¿cuál es el primer paso para armar un viaje de regresados? Para los que están escuchando y dicen, che, pará, qué buena idea. Mira, nosotros trabajamos con cupo limitado porque obviamente es un viaje de autor y obviamente tiene un montón de cuestiones que están armadas a medida de la década que va a viajar. Entonces trabajamos con postulaciones donde vos las podés hacer mediante la web, que es www.oldschool.ar. Ahí podés ingresar, te podés postular, un asesor comercial se va a comunicar para poder avanzar en lo que son fechas y disposición de lugares. Y también, obviamente, en base de la cantidad de pasajeros que pueda llegar a viajar de ese grupo, ahí nos contactamos y empezamos a trabajar sobre el viaje. Y generalmente cuando averiguan uno o dos, después empiezan a aparecer el resto de los ex compañeros o amigos también de la vida, que quizás no estuvieron en tu viaje de egresados original, pero que también quieren viajar. Y obviamente que también es un formato que lo pueden hacer, ¿no? No solamente viajar con ex compañeros, sino también poder viajar con amigos que fueron amigos que se generaron después de la secundaria, y este viaje te da esa posibilidad de vivir el viaje de egresados también con gente con la que no viajaste. Claro, no es una excusa para irnos de joda. Sí, está buenísimo, está buenísimo. El viaje a Bariloche está buenísimo. Yo me fui 3 veces, así que imagínense. ¿Tres viajes egresados? Sí, después les cuento. Ay, Dios mío. 3 veces. Nos vamos a quedar con la historia de Mariano Almada. Sí, 3 veces me fui de viaje egresado. No puedo creer. Hay 3 y 4, como, así que... Me gustaría por eso, Es Esta como una buena Pandora, idea. Mariano, una caja de sorpresas. Y cuando les cuente por qué, se van a querer morir. Ay, Dios mío. Bueno, Javi, me encantó la idea. Te digo, estoy para sumarme, porque aparte el viaje de egresados tiene ese condimento que uno piensa con miedo o no, pero el futuro tiene que ver con la separación de ese grupo de amigos, ¿no? Del fin de una etapa. En cambio, cuando ya sos grande, mirás en la Nahuel Huapi y te queda solo disfrutar sin pensar tanto, ¿no? Y despejar la cabeza. Todos somos fieles, convencidos de que el viaje de egresados es uno de los viajes que más recuerdos generan cualquier persona, y la realidad es que es muy difícil superar en lo que significa el viaje, un viaje a lo que es el viaje de egresados, que en muchos de los casos está por arriba de Disney, está por arriba de cualquier otro viaje que uno haya vivido. Y el volver a Bariloche, el volver en este formato, nos termina dando la razón, porque es algo que todo el mundo de alguna manera siempre esperó, nunca se hizo, y hoy existe la posibilidad, y lo viven de una manera, lo viven tal cual es una posibilidad de hacer algo que pensaban que no lo iban a volver a hacer nunca más. Gracias, Javi. No, chicos, gracias a ustedes. Esperamos verlos en este formato de regresados en algún momento. Y ya saben, nos encuentran en oldschool.regresados. Muchas gracias, Javier Pascual, hablando de regresados, justamente todo esto que hablábamos, ¿no? A revivir de algún modo el espíritu de los clásicos viajes de egresados, pero ya más actual, más orientado a la experiencia del reencuentro, del disfrute.